Cuando abrí la puerta del dormitorio, el tipo ni siquiera tuvo tiempo de taparse. Ni yo de pensar. Estaba ahí, desnudo, en mi cama. Mi cama. Y mi mujer, Lucía, envuelta en la sábana como si eso arreglara algo. Lo miré. Nos miramos. Él, con una cara de susto como si fuera el protagonista de una película de terror barata. Yo, con una bolsa de croquetas en una mano y el corazón en la otra. No dije nada. No grité. Ni siquiera insulté. Me quedé ahí parado, en silencio, procesando lo absurdo de la escena. Lucía fue la primera en hablar. No es lo que parece, dijo, como si eso no fuera un cliché de mierda. El tipo intentó levantarse, pero resbaló con la sábana y casi se cae. Yo solo di un paso atrás, cerré la puerta del cuarto sin decir palabra y me fui a la cocina. Puse las croquetas en la encimera. Estaban todavía calientes. No había vuelto antes a casa por sospechas ni por celos. Había vuelto porque me olvidé el portátil. Porque tenía una reunión importante a las 5 de la tarde y necesitaba un documento. Y porque la vida, a veces, te da estas sorpresas. Lucía no sabía que ese día había cambiado la hora del dentista de nuestra hija, ni que me había cogido el coche para llevarla. No sabía que estaba en el ascensor cuando oí su risa. No sabía que la llave sonaría tan fuerte en la cerradura, ni que el tipo con el que se acostaba estaría en mi cama a esa hora. Nadie planea descubrir una infidelidad así. Pero cuando pasa, es como si el mundo se frenara en seco. Lo que viene después, eso ya es otra historia. No volví a entrar al dormitorio. Me senté en la mesa del comedor, abrí el portátil y lo encendí como si nada. Escuché cómo se movían, susurraban, y después, como el tipo salía del cuarto sin mirarme. Llevaba los pantalones en una mano y las zapatillas sin atar. Salió por la puerta como si estuviera escapando de un incendio. Ni un perdón, ni una excusa. Solo esa caminata torpe de alguien que sabe que acaba de cagarla. Cuando se fue, Lucía apareció en la cocina. Todavía envuelta en la sábana, descalza, el pelo hecho un desastre, con la cara roja, pero no de vergüenza, sino de frustración. Como si yo fuera el que había arruinado algo. Se apoyó en la pared, cruzó los brazos, y me miró como si estuviera esperando que yo dijera algo. Pero no tenía nada que decirle. El silencio pesaba, y ella lo rompió primero. ¿Vas a quedarte callado? Yo seguí tecleando. Ni siquiera estaba trabajando, solo abría carpetas sin sentido, como un reflejo. ¿Qué haces aquí? ¿No ibas a volver hasta las 7? Esa pregunta me dolió más que verla con otro. ¿Eso era lo único que le importaba? ¿Que la hubiera pillado antes de tiempo? Me levanté de la silla, agarré el portátil y lo cerré con calma. La miré, esta vez sin miedo, sin nervios, sin confusión. Solo la miré como si fuera una desconocida que había entrado a mi casa por error. He venido por el portátil, le respondí sin más. No dijo nada durante unos segundos. Se frotó la cara, se enderezó y caminó hacia la nevera. Abrió la puerta, sacó una botella de agua, la dejó en la encimera sin abrir y volvió a mirarme. ¿Vamos a hablar o vas a seguir haciéndote el mártir? Ahí fue cuando lo supe. No era un error. No era una aventura ocasional. No era una locura de una sola tarde. Era algo más. Su actitud no era la de alguien que se arrepiente. No lloraba. No pedía perdón. No me pedía que le diera una explicación ni me ofrecía una. Solo estaba molesta porque me había adelantado. Me senté de nuevo. Abrí el portátil, lo cerré de nuevo y la miré. ¿Desde cuándo? Lucía tardó en responder. Caminó de un lado al otro de la cocina, se ajustó la sábana como si eso importara, y finalmente suspiró. ¿De verdad quieres saberlo? Sí.
Unos 3 meses. 3 meses. 90 días. 200 cenas, mañanas, mensajes, rutinas compartidas. Mientras yo llevaba a nuestra hija al colegio, mientras cocinaba, mientras lavaba la ropa, mientras la abrazaba por las noches. 3 meses de doble vida. Y ella me lo decía así, como si me dijera que había cambiado de gimnasio. Me tragué la rabia. No grité. No golpeé nada. No insulté. Solo sentí que algo dentro de mí se apagaba. Algo que no volvería. ¿Es del trabajo? No. ¿Entonces? Lo conocí en una exposición. Es fotógrafo. Tiene su estudio en Lavapiés. No pregunté más. No me importaba su nombre, su edad, ni si era mejor amante que yo. Solo me importaba entender cómo había llegado a ese punto. Que parte de nuestra vida se había roto sin que yo lo notara. Lucía se sentó frente a mí. Me miró como si esperara que le dijera algo que no fuera tan grave. Como si aún creyera que podíamos arreglarlo. No quiero perderlo todo, dijo al final. ¿Entonces por qué? Porque necesitaba sentirme viva. Esa frase fue como un ladrillo en la cara. Porque yo también me había sentido muerto muchos días. Porque también había deseado escapar, dejarlo todo, empezar de cero. Pero no lo hice. Porque tenía una familia. Porque la amaba. Porque pensaba que eso era suficiente. ¿Y él lo sabe? Sabe que estoy casada. Pero no sabe que me has visto. ¿Vas a seguir viéndolo? Lucía no respondió. Ese silencio lo decía todo. No tenía intención de dejarlo. No por ahora. Tal vez si las cosas se complicaban. Tal vez si él se cansaba. Pero no por mí. No por nuestra hija. No por todo lo que habíamos construido. Me levanté, agarré el portátil y las llaves del coche. Lucía se quedó sentada, mirándome como si yo fuera el que estaba traicionando algo. ¿A dónde vas? Preguntó. No lo sé. ¿Te vas a ir sin hablar? ¿Y qué quieres que diga, Lucía? ¿Que lo entiendo? ¿Que te perdone? ¿Que hagamos terapia? No, pero. Pues entonces no preguntes. Salí del piso sin mirar atrás. Bajé por las escaleras porque no podía esperar al ascensor. Al llegar al coche, me senté en el asiento del conductor y me quedé ahí, con las manos en el volante, durante 15 minutos. Sin encender el motor. Sin poner la radio. Solo pensando. Pensando en que ya nada iba a ser igual. Y que el dolor, el de verdad, todavía no había empezado. Volví al piso esa misma noche. No porque quisiera verla, sino porque no tenía otro sitio donde dormir. Pensé en ir a casa de mi hermano, pero eran casi las 2 de la madrugada y no quería explicar nada todavía. Necesitaba tener la cabeza fría. Cuando entré, todo estaba en silencio. Las luces apagadas. Supuse que estaba dormida, o al menos haciendo como que lo estaba. Dejé las llaves con cuidado sobre la encimera, me quité los zapatos y fui directo al sofá. No tenía intención de compartir la cama con ella. Ni siquiera quería verla. Me tapé con la manta que usábamos para las pelis los domingos y traté de dormir, pero no lo conseguí. No por el sofá ni por el frío, sino porque mi cabeza no paraba. Todo lo que había pasado ese día se repetía una y otra vez, como una secuencia mal grabada que se atasca siempre en el mismo segundo. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas empezaba a colarse por la ventana del salón, escuché la cafetera en la cocina. Me levanté sin pensarlo demasiado. No iba a esconderme. Ella estaba ahí, en pijama, con la cara hinchada de no dormir. Ni me saludó. Sirvió 2 cafés, dejó uno en la mesa y se sentó frente a mí como si nada. Yo tampoco dije nada.
Bebí un sorbo. Estaba amargo. No me importó. ¿Has pensado en lo que vas a hacer? Preguntó al fin, sin mirarme. Sí. ¿Y? Quiero que me lo digas tú primero. ¿Qué piensas hacer tú? Lucía no respondió de inmediato. Dio vueltas a la taza entre las manos como si estuviera esperando que las palabras se alinearan solas. No sé. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé. ¿Lo amas? No sé si es amor. Pero me siento bien con él. Me escucha. Me hace sentir que importo. ¿Y yo no? No como antes. Ese no como antes me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque no lo supiera ya, sino porque ella lo dijo como si nada. Como si fuera una conclusión lógica después de años de matrimonio, de una hija, de cientos de días juntos. Como si fuera algo que simplemente pasa y ya está. Se encogió de hombros, como si eso la liberara de toda culpa. Me estaba contando todo desde una distancia fría, sin emoción, como si ya lo hubiera ensayado muchas veces. Y quizá lo había hecho. Quizá había tenido esta conversación 1000 veces en su cabeza, imaginando cómo me lo diría, qué palabras usaría, cómo suavizarlo todo. Pero la verdad no se puede suavizar. Es lo que es. ¿Por qué no me lo dijiste antes de follártelo en nuestra cama? Porque no sabía cómo ibas a reaccionar. Y porque no pensaba que fueras a descubrirlo tan pronto. Entonces, si no te hubiera pillado, ¿seguirías como si nada? No como si nada. Estaba pensando en decirte la verdad. Pero necesitaba tiempo. ¿Tiempo para qué? Para entender qué quiero. Para no hacer daño a nuestra hija. Para que no se rompiera todo. Ya se rompió todo, Lucía. Guardamos silencio. El café se enfriaba. Yo lo bebía igual. Ella jugaba con la cucharilla como si fuera una adolescente con remordimientos después de hacer algo estúpido. ¿Te acostaste con él aquí más de una vez? Sí. ¿Cuántas? No sé. 4. 5. No más. Mentira. Lo dijo demasiado rápido. Lo dijo como quien baja el número para no parecer tan culpable. Me la sudaba el número. 1 o 100, daba igual. El daño estaba hecho. La traición era la misma. ¿Lo vas a ver hoy? Lucía levantó la vista por primera vez. No. ¿Por mí? No. Porque estoy cansada. ¿De mí o de él? De todo. Ahí me levanté. Me acerqué al fregadero y dejé la taza. No la rompí, no la tiré, no grité. Solo la dejé ahí y respiré hondo. No porque me calmara, sino porque si no lo hacía, me ahogaba. Voy a llevar a la niña al colegio, dije. Hoy me tocaba a mí. Ya no importa eso. No vamos a seguir fingiendo que todo sigue igual. Lucía no dijo nada. Me fui al cuarto, agarré la mochila de la niña y la preparé. Ella dormía como un ángel, ajena a todo. La desperté con cuidado. La vestí, le hice el desayuno. Lucía ni se asomó. Ni un beso, ni una palabra. Era como si ya no estuviera. Y quizás no lo estaba. Cuando volví del colegio, Lucía seguía en la cocina, con el mismo pijama, el mismo café, la misma cara. Me senté en el sofá. No por hablar, sino porque ya no sabía qué hacer. No puedo perdonarte, le dije. No te lo estoy pidiendo. Entonces, ¿qué quieres? Quiero tiempo. Espacio. Poder pensar sin que me juzgues. Después de lo que hiciste en nuestra cama, no tengo ningún interés en ser tu terapeuta. No te estoy usando para eso. Solo digo que necesito saber qué hacer con todo esto. Empieza por hacer las maletas. No voy a echarte hoy,
pero no vamos a seguir viviendo juntos como si nada. Lucía asintió. Por primera vez, no discutió. No se defendió. Se levantó, fue al cuarto, cerró la puerta. Y yo me quedé ahí, en el salón, solo con el ruido de la cafetera y el eco de una casa que ya no era un hogar. El jueves por la mañana, después de dejar a la niña en el colegio, fui directamente a la oficina. No porque tuviera ganas de trabajar, sino porque necesitaba estar lejos de Lucía. En casa ya no podía ni respirar. Su silencio no era paz, era provocación. Su indiferencia no era tristeza, era cálculo. Sabía que estaba esperando que yo explotara, que gritara, que la insultara, que hiciera algo que le diera una excusa para pintarme como el malo de la película. Pero no iba a darle eso. Si ella había roto la familia, iba a tener que cargar con la parte que le correspondía. Así que decidí empezar por lo práctico, ver a un abogado. No le iba a dar el gusto de seguir viviendo en ese piso, con todas las comodidades que yo pago, mientras se acostaba con otro. Ni iba a permitir que mi hija creciera pensando que eso era normal. Llamé a Álvaro, un compañero de la facultad que ahora tenía un despacho propio. Me dio cita esa misma tarde. Me recibió con un apretón de manos firme y una mirada que decía que no era la primera vez que veía a alguien en mi situación. Le conté todo sin filtro. Cada detalle. Cómo la pillé, cómo reaccionó, lo que dijo, lo que no dijo. Álvaro tomaba notas sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró en silencio y luego habló con esa voz neutra que usan los abogados cuando saben que no pueden decirte lo que quieres oír. Lo que tú buscas es castigarla, no solo divorciarte. Y eso se puede hacer, pero hay que ser inteligente. Le pregunté qué opciones tenía. Me explicó lo básico, lo que ya sabía, régimen de visitas, pensión, reparto de bienes. Pero luego entró en detalles. Me preguntó si tenía pruebas. Le dije que no había grabado nada, pero que la había visto con mis propios ojos. Me sugirió que si quería asegurarme una posición más ventajosa, tendría que conseguir evidencia clara. Algo que pusiera en evidencia no solo la infidelidad, sino que ella lo había hecho de forma sistemática y en el entorno familiar. Le pregunté si valdría con testimonios. Me dijo que sí, pero que no eran suficientes por sí solos. Así que salí del despacho con una idea fija, iba a conseguir pruebas. No para humillarla, sino para que no pudiera jugar a la víctima. Porque ya la conocía. Sabía que si le dejaba espacio, iba a dar la vuelta a todo. Iba a decir que yo era controlador, que era frío, que ella se sentía sola, que el amante no fue causa, sino consecuencia. Y no lo iba a permitir. Volví a casa como si no pasara nada. Lucía estaba en el salón viendo una serie, o fingiendo que la veía. Ni me miró. Me duché, cené con la niña y me acosté temprano. Pero esa noche apenas dormí. Estuve pensando en cómo actuar. Al día siguiente, fingí estar de viaje por trabajo. Le dije que me iría a Toledo, que tenía un cliente con una herencia complicada. Ella no preguntó mucho, solo asintió. Tal vez pensó que era verdad, tal vez no le importó. Lo importante es que esa noche no me fui a Toledo. Me quedé en casa de mi amigo Sergio, que vive a 2 calles, y desde su ventana tenía una vista perfecta de nuestra terraza. A las 11 de la noche, vi las luces del salón encenderse, luego apagarse, luego encenderse otra vez. A las 11:30, vi a un hombre entrar por la puerta del portal. Reconocí su cara de lejos. Era él. El fotógrafo. El mismo que salió semidesnudo esa mañana. Subió, tocó el telefonillo y ella lo dejó entrar. No hizo falta ver más. Ya tenía lo que necesitaba. Saqué el móvil y grabé la entrada del edificio, el momento en que él entraba. Luego grabé su salida,
que fue pasadas las 2 de la madrugada. Estaba claro que no habían estado jugando a las cartas. Al día siguiente, repetí el procedimiento. Otra vez, la misma historia. Tercera noche, igual. Guardé los vídeos en varias copias. Una en el ordenador, otra en una nube cifrada, y otra en un USB que dejé en casa de mi hermano. No porque tuviera miedo de que Lucía lo encontrara, sino porque ya no confiaba en nada ni nadie. Una semana después, volví al despacho de Álvaro con todas las grabaciones. Las revisamos juntos. Me confirmó que con eso podíamos negociar condiciones muy favorables, que era evidente que ella usaba la casa familiar para acostarse con otro mientras nuestra hija dormía a metros de distancia. Le pedí que preparara los papeles, pero que no los presentara aún. Tenía una idea más. Le pedí a Sergio que me ayudara con algo más. Con su cámara, una buena DSLR con teleobjetivo, le pedí que captara imágenes de ambos entrando y saliendo del edificio, y una más clara en la terraza, donde un día ella lo abrazó sin saber que alguien los observaba desde 2 casas más allá. Lo conseguimos todo en 2 días. Cuando vi las fotos, no sentí placer. Sentí justicia. No era venganza por despecho. Era equilibrar la balanza. Si ella había elegido romperlo todo, iba a saber lo que eso significaba. No me iba a limitar a desaparecer. Iba a dejarle claro que la destrucción tiene consecuencias. Preparé un sobre con las fotos, un USB con los vídeos y una carta. No insultos, no gritos escritos, solo hechos. Se lo dejé en la mesa del comedor la siguiente noche, cuando me fui a dormir al sofá otra vez. Al día siguiente, antes de que pudiera hablar conmigo, me fui con la niña al colegio. Cuando volví, ya no estaba. Había dejado la mesa vacía. Ni un mensaje, ni una nota, ni una disculpa. Solo silencio. Por primera vez, un silencio que sí valía la pena. Pasaron 3 días sin que Lucía apareciera por el piso. No la vi ni la escuché, y la niña apenas preguntó por ella. Le dije que mamá se había ido a casa de su hermana por trabajo y, sorprendentemente, no insistió más. Era como si incluso ella, con solo 5 años, notara que algo estaba mal desde hace tiempo. Yo tampoco intenté contactarla. No porque no tuviera nada que decirle, sino porque ya no esperaba nada. Todo lo que podía romperse ya estaba roto. El martes por la tarde, cuando volví de dejar a la niña en la clase de inglés, me encontré con Lucía en el salón, sentada en el borde del sofá, con el mismo abrigo que usaba para ir a trabajar, el pelo recogido sin mucho esmero y los ojos rojos. No me sorprendió verla ahí. Sabía que eventualmente volvería para hablar. No había recogido sus cosas aún, ni había cerrado ninguna puerta de forma oficial. Solo estaba esperando el momento adecuado. Y supongo que para ella, ese era. No me saludó. Solo esperó a que dejara las llaves en la entrada, me quitara la chaqueta y me sentara al otro lado del salón. Ni cerca ni lejos. A una distancia justa. Suficiente para que ambos tuviéramos que mirarnos a la cara sin posibilidad de escapar con una excusa. ¿Puedo hablar contigo?, dijo ella. Habla. He visto todo. Las fotos, los vídeos. No tengo excusas. Solo quería que lo supieras. Ya lo sé. No sé en qué momento llegamos a esto. No me reconozco. No era esto lo que quería hacer con mi vida. Tampoco era lo que yo esperaba. Pero no sirve de nada hablar del pasado ahora. Estoy arrepentida. ¿No lo estás? Sí lo estoy. No por haber buscado algo fuera, sino por haberlo hecho así. Por haber sido tan cobarde. Por no habértelo dicho antes. Por usar nuestra casa como si no importara. Tarde. Lucía se quedó callada. Agachó la cabeza.
Yo la miraba con una mezcla de cansancio y distancia. No rabia. No decepción. Solo agotamiento. Como quien lleva días arrastrando una maleta rota en un viaje que ya no tiene sentido. Ella levantó la vista y me miró fijamente. No te estoy pidiendo que volvamos. Ni que me perdones. Sé que no se puede. Pero necesito que sepas que esto no fue contra ti. Claro que fue contra mí. Contra mí, contra nuestra hija, contra lo que teníamos. No fue un accidente. Fue una decisión. Varias decisiones. Todas conscientes. No lo hiciste una vez, ni lo hiciste lejos. Lo hiciste aquí. A metros de nuestra hija. En mi cama. No necesito que me expliques nada. ¿Y qué necesitas? Necesito que te vayas. Que organices tus cosas. Que busques dónde vivir. Que resolvamos lo legal cuanto antes. Que no uses más este piso como base mientras decides qué sentir. Porque yo ya decidí. Y tú también, aunque te cueste admitirlo. ¿No quieres hablar más? ¿Ni siquiera por ella? Por ella voy a mantener la calma. Por ella no voy a destruir esto más de lo que ya está. Pero por ella también voy a enseñarle que no se tolera la traición. Que el amor no se aguanta a cualquier precio. Que los padres también tienen derecho a empezar de nuevo. Lucía respiró hondo. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Se quedó ahí unos segundos. Luego se giró. Me voy a ir esta semana. Ya tengo donde quedarme. Perfecto. Quiero verla los fines de semana. No quiero que esto afecte a mi relación con ella. Eso lo hablaremos con los abogados. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Seguir con mi vida. Como pueda. Como me salga. ¿Hay algo que quieras decirme antes de que me vaya? Sí. Me levanté también. Caminé hasta el recibidor, saqué del cajón un sobre, se lo tendí sin ceremonias. Dentro estaba la propuesta inicial del acuerdo de separación redactado por Álvaro. Ella lo tomó y lo sostuvo sin abrirlo. Ahí tienes lo que te toca, lo que no, y lo que vamos a discutir. Si estás de acuerdo, se firma la semana que viene. Si no, que tu abogado me llame. Lucía asintió. Lo metió en su bolso. Sus ojos seguían rojos, pero no lloraba. Me di cuenta de que no la reconocía. No solo por lo que había hecho, sino por cómo hablaba, cómo se movía, cómo evitaba mirarme de verdad. Esa persona frente a mí no era la mujer con la que me casé. Y tal vez esa mujer nunca existió. ¿Puedo despedirme de ella? Preguntó. Cuando vuelva del inglés. ¿Puedo quedarme hasta entonces? Haz lo que quieras. Pero no esperes conversación. Asintió otra vez. Volví al cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Escuché cómo abría la nevera, cómo sacaba un vaso. Pensé en todo lo que había pasado en solo 3 semanas. Pensé en cómo una vida puede romperse sin ruido, sin drama, sin explosiones. Solo con una serie de decisiones frías, calculadas, normales. Como una charla en la cocina o una visita inesperada a una exposición. Lo que antes era amor ahora era logística. Y lo único que quedaba era resolver lo práctico y salir con la dignidad que se pudiera rescatar. El viernes por la mañana, cuando la niña ya se había ido al colegio, Lucía terminó de sacar sus últimas cosas. No hizo ruido, no me pidió ayuda, no dijo adiós. Solo me dejó las llaves encima de la mesa, en silencio. Yo estaba en la cocina preparando un café, no me giré a mirarla. Escuché cómo se cerraba la puerta lentamente y después todo quedó en calma. Me senté frente a la taza caliente y no sentí alivio ni tristeza, solo una especie de hueco en el estómago,
como si me hubiera quitado una piedra del pecho y al mismo tiempo me quedara un vacío donde antes había algo, aunque ya no supiera qué. No hice nada durante horas. Ni trabajé, ni puse la tele, ni contesté mensajes. Solo estuve ahí, en ese piso que ahora se sentía más grande, más silencioso, más mío, pero también más extraño. A mediodía me llegó un correo de su abogado. Aceptaban el acuerdo con pequeñas modificaciones. Nada importante. Todo en orden. Era el final legal de algo que ya estaba muerto desde hacía semanas, aunque todavía costara asumirlo. Respondí con un escueto recibido, quedo a la espera de la firma. Esa noche, cuando acosté a la niña, me preguntó por su madre. Le dije que ya no viviría con nosotros pero que la seguiría viendo. Me miró seria, con esa expresión que los niños tienen cuando intentan entender cosas que aún no saben nombrar. Me preguntó si yo estaba triste. Le dije que un poco. Me preguntó si ella había hecho algo mal. Le aseguré que no. Me abrazó y se quedó dormida con los brazos rodeando mi cuello. Me quedé ahí unos minutos, mirando su cara tranquila, pensando en todo lo que venía por delante. Sabía que la parte más difícil no era lo que había pasado, sino lo que venía después. Explicarle poco a poco que los padres también se equivocan, que los adultos no siempre hacen lo correcto, que a veces hay que poner límites incluso a quienes uno más quiere. No iba a cargarla con mis rencores, pero tampoco iba a permitir que creciera pensando que todo se puede perdonar sin consecuencias. Pasó una semana. Empecé a adaptar la casa a la nueva rutina. Guardé fotos, cambié el orden de algunos muebles, limpié a fondo el dormitorio principal. No lo hice con rabia, lo hice porque necesitaba sentir que el espacio volvía a ser mío, aunque solo fuera por sanidad mental. La niña se adaptó más rápido de lo que pensé. Lucía venía los fines de semana, y aunque yo no me quedaba en casa cuando ella estaba, coordinábamos bien los horarios. Todo era correcto, limpio, formal. Frío también, pero era necesario. No hablamos más que lo justo. Ella tampoco insistió. Era evidente que lo que alguna vez hubo ya no existía en ninguna forma. Una tarde de domingo, mientras tomaba café con Sergio, le conté todo lo que había pasado. No me interrumpió. Escuchó todo con atención, sin caras raras, sin palabras de consuelo que no necesitaba. Al final solo dijo una frase que sí me quedó dando vueltas. No sé si ganaste, pero al menos no perdiste. Y tenía razón. No gané nada. No recuperé a nadie. No salí más fuerte. Pero tampoco me destruí, no dejé que me aplastaran, no permití que me hundieran en la culpa ajena. Y eso, en este contexto, ya era suficiente. Después de eso, empecé a salir más. A cenar con colegas, a hacer deporte, a involucrarme más con los padres del colegio, a vivir sin pedir permiso. No era felicidad, pero era movimiento. Y en ese momento, moverse era lo único que me salvaba de quedarme atascado en el resentimiento. Lucía y yo firmamos el acuerdo un miércoles por la tarde. En una sala de paredes grises y olor a tinta. No hubo lágrimas ni reproches. Ni siquiera nos dimos la mano. Cada uno firmó su parte, entregamos los papeles y salimos en direcciones opuestas. Caminé hasta el coche con una sensación rara en el cuerpo. No era liberación, tampoco tristeza. Era el cierre. Puro trámite. Algo que tenía que pasar y ya había pasado. Al llegar al coche, respiré hondo y encendí el motor sin mirar atrás. Hoy hace exactamente un mes desde aquella primera tarde en que la encontré con él en mi cama. Todo ocurrió rápido, seco, brutal. Pero si algo aprendí de esta experiencia es que nadie está a salvo de una traición, que incluso las personas que más conoces pueden convertirse en alguien que no reconoces en cuestión de segundos. Y también entendí que uno no puede controlar lo que los demás hacen,
pero sí cómo responde. Que no hay forma correcta de sufrir, pero sí caminos más dignos para salir del dolor. Ahora mi vida es distinta. No mejor, no peor, distinta. La comparto con mi hija, con mis rutinas, con mis silencios y con una versión de mí que no conocía. Más dura, más directa, más consciente de lo que merece y lo que no está dispuesto a tolerar. No sé qué vendrá después. Pero lo que sé es que ya no soy el mismo. Ni quiero serlo.